¿Qué tal, queridos amigos? No sé a ustedes, pero a mí me indignan ciertas cosas que no podrían concebirse en un México nacionalista, patriota y sobre todo gobernado por quienes sean también nacionalistas y patriotas. Pero no es así. Vemos, por ejemplo, que han recortado 123,000 millones de pesos al sector salud, pero eso sí, se le entregan 237 millones de pesos a los médicos cubanos. Es decir, somos como una especie ya de colonia cubana. Nosotros producimos y se los mandamos a Cuba, al gobierno de Cuba. El petróleo y sobre todo el dinero para los médicos cubanos, que ni son médicos, pero sí son cubanos. Y resulta que esta disparidad molesta profundamente al sector salud y a todos los mexicanos. No solo molesta, nos indigna. Hay que decir las cosas como son. No puede ser que se esté financiando a Cuba cuando aquí se recortan los recursos para la salud. Es como el caso de los morenistas indignos que son premiados y que quedan impunes. Por ejemplo, el caso de los miserables señores Yunes. Por ejemplo, el caso del asesino Manuel Bartlett. Por ejemplo, el caso de Rocío Nale, que recién se estrena como gobernadora de Veracruz, señalada por su enorme riqueza y por la cantidad de inmuebles que adquirió durante su campaña electoral. Ahora acaba de tomar posesión y nadie dice nada. Es decir, a un pillo de 7 leguas como Cuitlagua García le ha seguido una señora que no tiene el menor decoro y además zacatecana de origen. Una ofensa doble, triple para los veracruzanos. Y así nos podemos seguir con una actitud de absoluta inercia por parte del gobierno. ¿De qué presume Claudia Sheinbaum? De que el tramo 6 y el tramo 7 del Tren Maya van a ser espectaculares. ¿A costa de qué, señora Sheinbaum? A costa de destruir la selva maya y dar autorización para que se mate a la fauna que es maravillosa en esa zona, jaguares, venados, jaguares. ¿Se imaginan que se extinga esta especie por causa de los caprichos de Morena? ¿Dónde están los animalistas que protestan por las corridas de toros cuando se está destruyendo el hábitat de miles de animales en el trayecto del Tren Maya? Ya saben ustedes que de repente se aparecen los monos araña en los supermercados de la Riviera Maya, porque no tienen a dónde ir, ya les quitaron su hábitat. Y todos me dirán, bueno, pero es que así está el progreso. ¿El progreso? ¿Realmente consideran que es un progreso el Tren Maya? Un chuchuchú que va a 80 kilómetros por hora cuando los ferrocarriles de alta gama, digamos, de Europa, llegan a tener velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, y ya hay en Japón un tren que va a ir a 500 kilómetros por hora. Y no solamente la velocidad, es la calidad, la capacidad, el buen andamiaje para los trenes, que no es el caso de México. El Tren Maya se construyó haciendo todo lo posible para que se enriquecieran los miembros del famoso clan López Beltrán. Amílcar Olán como persona central. ¿Alguien ha investigado, indagado? Dejen a un lado a Andy y a Bobby y enfóquense en Amílcar. Siquiera este va a pagar alguna culpa por todo el fraudulento proceso que han manejado los miembros del clan, del feroz clan López Beltrán.
tampoco Amílcar. Y si nos vamos más lejos, tendrían que estar también analizándose las conductas de Andy y Bobby. Andy, feliz de la vida como secretario de organización de Morena, pensando que en el 2030 él podrá ser candidato a la presidencia, a menos de que su padre, que sería verdaderamente ridículo, quiera imitar a Donald Trump en cuanto a las edades y se lance a buscar la reforma para reelegir a los presidentes de la República después de un periodo presidencial. Decía así empezó el porfiriato. Ustedes se recordarán que primero fue don Porfirio, luego Manuel González, y luego se quedó Porfirio Díaz ya, de manera definitiva. Parece que está siguiendo el mismo procedimiento que en la dictadura de Porfirio Díaz. Y luego se quejan de que lo digamos, de que hagamos memoria, de que lo recordemos. Pero esto va totalmente descarrilado. Y hoy comienza además ya el primer día de la última quincena de 2024. Un año terriblemente ingrato para México. Un año que tiene como, digamos, cúspide de la ladronería y la infamia las elecciones del 2 de junio, que ni siquiera se preocupan en atender el conteo ciudadano, que tiene más validez que lo que hizo el Instituto Nacional Electoral con ese famoso algoritmo que modificó el rumbo de la voluntad ciudadana. Y no digamos la oposición. La oposición está como en jauja, viviendo una especie de idilio con el gobierno. Sí, lo cuestionan en las cámaras. De repente salta Lili Telles en el Senado. Pero ¿se avanza? No pueden avanzar porque los legisladores tienen voz, pero su voto no alcanza. Los opositores, me refiero, no alcanza. La mayoría calificada la tienen en la Cámara de Diputados con amplitud los morenistas y en la Cámara de Senadores con trastupijes, mentiras y falsedades la tiene también Morena, esa mayoría calificada que obtuvieron a costa de la inmoral rendición de los Yunes, los miserables señores Yunes, quienes deberían estar en la cárcel y no disfrutando del erario público. ¿Y qué decir de los demás que he mencionado? Por todo el país, pregúntenle a Guacho Díaz Mena cuántos negocios están listos ya para emprender, para hacerse millonario en menos de 6 meses, por aquello de que se pueda agitar el agua y se vaya con el cauce al basurero de la historia. ¿Y cuántos más? ¿Qué gobernadores están ofreciendo resultados de los de Morena? Ninguno. Están sencillamente a la espera de que les ordenen actuar de una u otra manera, poniéndose de pechito, como decimos los mexicanos, para que sean ellos los que resistan el narcotráfico. El narcotráfico. Nunca hablan del narcotráfico en las mentirosas de la señora Claudia. No, hablan ahí del Tren Maya, hablan ahí de vanagloria de Andrés Manuel, el reverenciado expresidente, el predecesor más indeseable de la historia de México, convertido en algo menos que en héroe nacional por capricho de Morena. Pero los mexicanos sabemos muy bien de quién se trata uno y otro, de quién se trata cuando hablamos de Andrés y de quién se trata cuando hablamos de la señora Claus, la repartidora de bonos del bienestar, como parte del afecto navideño de Morena a los mexicanos. Es decir, el gobierno se ha vuelto nada más el repartidor de lo que le sobra, cuando ya ha puesto en manos de los sinvergüenzas
la mayor parte del botín, como si de un botín de guerra se tratara. El presupuesto es eso, un botín de guerra para los morenistas. ¿Y nosotros? A nosotros. A nosotros que nos lleven la trampa. Que suframos desabasto de medicinas, que suframos desabasto de alimentos. A eso vamos, hacia esa situación vamos. Y no somos capaces siquiera de alzar la voz. Por lo menos yo sí. No me van a callar. Nunca. Y lo digo con cero cobardía.